Noches, una vez más aquí desde Miraflores TV Digital. Soy Rosana de Ur, estamos haciendo escala en Miraflores. Hoy tenemos un tema bastante importante. Creo que desde que inicié esta transmisión, lo dije claramente, era muy importante que pudiéramos nosotros saber qué es lo que está pasando con nuestros niños, qué es lo que está pasando con la mujer que está en casa muchas veces en espacios reducidos, ¿no? Y para ello hay programas bastante interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Javier Ruiz Eldridge. Javier es un abogado muy conocido, es un hombre especialista en infancia, especialista en la materia, y sobre todo la especialidad que él tiene ahora es muy interesante porque él viene trabajando en coordinación con la sociedad civil y en coordinación también con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Viene trabajando el tema de prevención de la violencia y explotación sexual en los niños, niñas y adolescentes, prevención también de la pornografía infantil, que muchas veces se da precisamente por las páginas de internet. ¿Y cómo hacemos nosotros para evitar todo esto? Bueno, estamos ahora con Javier. Javier, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más. Este es tu programa. Quiero que nos lo cuentes todo, por favor. ¿En qué estás ahora? Imagínate, ya somos 3,000, ¿cuántos? 31,000 que estamos infectados. Qué terrible la situación. Cuéntamelo todo, por favor. Rosana, muchas gracias por esta invitación y por permitirme poder conversar contigo y también dar algunos alcances de lo que estamos haciendo desde CHS Alternativo en todo lo que es la prevención y la lucha contra la explotación sexual de niñas y niños adolescentes, especialmente en las modalidades que se dan en línea, ¿no? Mira, hay una preocupación que era lo que estábamos conversando, y es que a raíz de esta pandemia y esta cuarentena se dan situaciones muy graves porque hay un confinamiento y en donde los niños, niñas, adolescentes conviven en sus hogares con los propios agresores, no solamente niños, niñas, mujeres, ¿no? Y finalmente integrantes del grupo familiar, que están con los propios agresores o aquellas personas que están cargados de violencia y que defogan ella en contra de ellos, y también, no solamente eso, sino también todas las modalidades de explotación en línea, sin que los chicos puedan tener, digamos, el apoyo, el respaldo de sus profesores, o a veces de amigos o amigas que son los que los auxilian, o sus padres, ¿no? Entonces, es un poco que quisiera comentar lo que está ocurriendo y qué es lo que se está haciendo frente a estas situaciones, tanto desde la sociedad civil como desde el Estado. Cuéntanos. Sí, mira, tenemos cifras que muestran que en el último mes de la cuarentena, en el mes de marzo, se han registrado cerca de 2.300 llamadas telefónicas a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, lo que ha reportado el Ministerio de la Mujer, llamadas realizadas por niños, niñas o adolescentes que denunciaban agresiones, maltrato físico, verbal, psicológico de sus madres o de sus hermanas o hermanos, ¿no? Terrible, entonces, eso ya es un dato bastante revelador de lo que está ocurriendo. Y además, dentro de esto también ocurrieron 4 feminicidios, o sea, mujeres víctimas de violencia. 4 feminicidios en menos de un mes, en 31 días. Exacto, entonces, y con edades de entre 15 y 44 años. 15 años, ¿ya? ¿Me está diciendo que ha matado a una niña de 15 años? Una víctima adolescente de 15 años, ¿no? Se han registrado 87 casos de violencia, y dentro de esos 87 casos de violencia que se han registrado, 56 correspondían a niñas o adolescentes. 56 casos de violencia en niños. Estamos hablando de un mes, ¿no? De situaciones de violencia. Han habido casos en donde se ha registrado violencia, abuso sexual por parte de un padrastro y de un tío, por ejemplo, un caso de una víctima de 11 años, ¿no? Para tener una idea de lo que ocurre, ¿no? Dentro del propio hogar, digamos, y en donde ellas no tenían la posibilidad de poder contar con auxilio, y contaron con el auxilio de los vecinos y vecinas que pudieron hacer la denuncia oportuna, ¿no?
Entonces, esto lleva a pensar de que en este confinamiento los riesgos pues son mayores, porque están dentro de casa con los agresores y agresoras, o agresoras, porque no son solamente hombres, pueden ser también mujeres. Y en el caso de la explotación sexual en línea, esta se da con mayor facilidad porque están los chicos todo el día, quienes tienen un computador en casa, están todo el día conectados. Encerrados, y ahora, además en sus habitaciones. Con las clases de la Aprende en Casa, están conectados, realizan conferencias entre amigos, y el aparato que más utilizan es el teléfono, el celular. Y a través de eso están, digamos, expuestos a una serie de problemas como el grooming, el sexting, la sextorsión, o también a material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, que puede ser también compartido, exhibido, y que ellos corren el riesgo de poder verlo, ¿no? Entonces, allí hay una preocupación tremenda porque la policía en este momento, la Policía Nacional, está abocada a todo el control, ¿no?, de la situación de emergencia. Pero y es por lo tanto, que salen a la calle a contagiar a los demás y a contagiarse. Y un poco distrae también la atención de las unidades especializadas, ¿no?, que deben de hacer seguimiento y control de estas situaciones, entonces, y que requieren pues de apoyo, y en ese sentido, desde CHS se les está brindando todo el apoyo para poder dar el soporte a través de nuestro Centro de Atención Legal y Psicosocial a las víctimas, ¿no?, y a sus familiares. Cuéntanos, a través de la línea telefónica que tenemos. ¿Cómo es que vienen ahora ayudándolos a través de la línea telefónica? Estamos a través de la línea del Centro de Ayuda Legal y Psicosocial, brindando apoyo, sobre todo soporte a las víctimas, tanto de trata de personas como de explotación sexual, digamos, en el aporte psicológico, en el soporte psicológico, también jurídico, digamos, viendo cómo van los casos, en las denuncias, en los procedimientos, ¿no?, judiciales, pero también en, digamos, las necesidades que están pasando, porque son bastante difíciles, ¿no?, las necesidades económicas y de alimentación, ¿no? Entonces, en algunos casos hemos dado ese soporte, ¿no?, eventual, obviamente, y muy humilde, pero que pueda, digamos, ayudar a estas víctimas a subsistir en tanto pasa esta situación, ¿no? Ahora, desde el Estado ha habido esta semana la promulgación de un decreto legislativo, ¿no?, el 1470, que hace un afinamiento a lo que es la legislación de protección, de atención a las víctimas, mujeres, de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y de lo que se trata en este decreto legislativo es de dar mayores facultades para que hayan equipos de contingencia que puedan estar sí o sí atendiendo a todas las víctimas de las distintas formas de violencia, sean mujeres, niñas, niños o adolescentes. Y que den la atención adecuada, además, ¿no? Yo pienso entonces la idea es que por ejemplo aquí, las unidades de protección especial del Ministerio de la Mujer, ¿no?, a través de esto tienen estos equipos de contingencia y también por norma tienen digamos, la posibilidad de ser atendidos obligatoriamente por parte del Ministerio de Salud para que le realicen las pruebas a los chicos, a las chicas, a los niños, niñas, adolescentes, pero también al personal de servicio que tiene que atenderlos, ¿no?, ya sea en las situaciones de desprotección familiar, si tienen que ser llevados a un centro de acogimiento residencial, o si hay que buscar las medidas, ¿no?, de protección que el equipo de contingencia de la Unidad de Protección Especial tiene que tomar, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una de las medidas que se está haciendo, y también han habilitado una línea, que es la 1810, que también es de la unidad, de la línea 100 tiene la 1810. Y la línea 1810, es la línea 100 y la 1810, para dar contención y recibir las denuncias que pudieran haber sobre las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes, claro, mujeres, en el caso de la línea 100, ¿no? Cuéntame, ahora en estos espacios tan reducidos donde están viviendo, precisamente en aislamiento social,
¿Cómo es que se han incrementado estos casos? ¿Qué cosas has podido percibir tú? En estos casos, bueno, como ya había mencionado, los niños están más expuestos porque están con la presencia de los posibles agresores, ¿no? Que pueden ser familiares o personas que viven en el entorno familiar. En una casa pueden vivir miembros de la familia, pero también pueden haber inquilinos, pueden haber personas que están viviendo de manera, digamos, en acogimiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de exposición y además también de los riesgos que se corren porque no tienen el apoyo, digamos, de los padres, ¿no? De los amigos de colegio, de los maestros, porque a veces los niños no confían en los propios padres o porque ven que el entorno familiar está tan cargado de agresividad, de violencia, que prefieren recurrir a un tercero, ¿no? Claro. Entonces, lo interesante del decreto legislativo es que también tome en cuenta que la policía tiene que establecer mecanismos para contactarse con las organizaciones vecinales, con las organizaciones sociales de base, con el entorno comunitario, para que dé soporte a los casos que se puedan estar atendiendo, ¿no? Y además de eso, también se facilitan las medidas que se puede utilizar los recursos tecnológicos, ¿no? Las audiencias, por ejemplo, con jueces, no tendrían que ser presenciales, sino también en línea, ¿no? Y de tal manera que se facilitan esos procedimientos, que eso hace mucho tiempo que debería de haberse implementado. Hace tiempo, ¿no? Que se ha debido digitalizar todo esto. Exacto. ¿Verdad? Y así como también todo lo que son, por ejemplo, las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección ahora son más enérgicas, porque si hay una situación de violencia que ha sido denunciada, la policía tiene la facultad de entrar a la casa y retirar al agresor y retirarlo de la vivienda. Tiene que sacarlo. Porque imagínate tiene que sacarlo porque no puede convivir allí, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que se ha hecho bien en afinar esos mecanismos que van a facilitar a que de una vez por todas se tomen ese tipo de medidas para poder enfrentar estas situaciones de violencia, ¿no? Bueno. Por otro lado, también te quería comentar que el año pasado se dio una ley, que lo hemos comentado en otros programas, que digamos, amplía las modalidades de denuncia en el Código Penal, o sea, los tipos penales, que son muchos, ¿no? Son como 25, 26 tipos penales que están, digamos, conjugan todo el tema de violencia, está la explotación humana en las diversas formas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, está también el tema de la pornografía, el proxenetismo, entonces, lo cual, perfecto, es muy bueno porque se recogen esos tipos penales, pero, sin embargo, se genera un peso muy, muy fuerte para quienes tienen que tomar las medidas en el proceso de los casos, ¿no? Me refiero al Ministerio Público y Poder Judicial, ¿no? Entonces, a veces eso genera hasta ciertos roces entre ambos poderes del Estado y que al final el perjudicado o perjudicada termina siempre es el niño o el agredido, siempre. Entonces se necesita facilitar los procesos, ¿no? En ese sentido, CHS ha hecho una propuesta al Congreso de la República, lo hizo también a la presidencia del Consejo de Ministros para ver si podía salir como un decreto de urgencias. Lamentablemente eso no se dio. Entonces ahora ante el Congreso de la República lo que se está pidiendo es que se simplifique y que se creen solamente dos tipos penales. Todo lo que está referido al tema de la trata y todo lo que está referido a la explotación humana. Y dentro de eso, digamos, esos dos tipos penales se establecen las medidas máximas porque cuando tienes la conjunción de varios delitos, genera tal confusión y de repente un caso termina siendo juzgado por una cuestión menor cuando el delito era una cosa mucho mayor y por lo tanto la víctima termina siendo perjudicada, ¿no? Claro. Esa es una propuesta. El tipo de delito, las edades, en fin, de verdad que nos falta muchísimo por avanzar. Hemos avanzado en este tema, pero creo que nos falta muchísimo. Muchísimo. Sí, y la otra propuesta que te quería comentar, que también en algún momento lo comentamos, y es que en los temas de la explotación sexual de niños y adolescentes en línea, digamos que las operadoras, empresas que venden servicios de internet, de telefonía, no, digamos, a veces le dan un contrato al que compra el servicio
y bueno, firma ahí, y por allí le dicen, miren, hay filtros parentales, instálelo, queda como una recomendación y punto, y a veces ni los proporcionan. Ni siquiera entienden. Entonces lo que queremos es un filtro, que ahora definitivamente sea obligatorio a que las empresas proveedoras de todos estos servicios les coloquen los filtros parentales. Le digan, por si acaso, nosotros le hemos vendido un celular, una computadora, no sé qué, que tiene un filtro parental. Si usted quiere, lo desarma, lo desactiva, ese es problema suyo. Pero que ya venga con eso y no tengan que activarlo, claro. Así es, que está activado y de esa manera bloquea toda posibilidad de pornografía, ¿no? Que pueda tener, digamos, llegar hasta a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ese es algo que estamos viendo que sea exigible, ¿no? También estamos trabajando con empresas como por ejemplo, Econocable, Cablemás, que es una corporación que está reproduciendo todo lo que son los mensajes o pastillas, como les llamamos, de mensajes frente al tema de prevención de la violencia, de las distintas formas de la explotación humana, como la explotación sexual en línea, y eso está llegando a 145,000 hogares de las zonas más vulnerables de Lima, Madre de Dios, Cusco. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Lima actualmente? Perdón, disculpa. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables de Lima actualmente? Las zonas más vulnerables, bueno, en realidad todas y todos los sectores, porque estas situaciones de explotación sexual no afectan, pero definitivamente el distrito con mayor número de casos por la población y que lamentablemente también está sufriendo los embates de este coronavirus es San Juan del Lurigancho, ¿no? Y es allí, en ese distrito, donde también hace unos par de meses se detuvo a pedófilos y que también utilizaban pornografía infantil, provenían del distrito de San Juan del Lurigancho. Entonces, ese es en Lima, uno de los distritos, digamos, no solamente populoso, pero que también registra estas situaciones, ¿no? Y es casualmente en ese barrio en donde Econocable llega a través de sus programas, y allí es donde estamos haciendo esta difusión, esta campaña que estamos haciendo con medios, con redes sociales, para luchar contra todas estas formas de violencia. ¿Están haciendo ustedes algún otro tipo de eventos, charlas, es decir, llegar a las comunidades de manera más cercana? Sí. Cuéntanos. Mira, estamos, por ejemplo, en barrios como en Caraballo, se está haciendo un trabajo muy interesante con promotoras defensoras comunitarias, ¿no? Entre un grupo de líderes, de más o menos 30 líderes comunitarias que están participando, y lo importante es que ellas utilizan el Zoom, y creo que lo conocen hasta mejor que yo, ¿no? Yo por ahí puedo meter la pata de repente a la hora de manipular el Zoom, pues las señoras tienen la habilidad y están ya recibiendo una serie de capacitaciones de manera sostenida. Y ellas para que vayan capacitando a su vez a otras personas, así es, ¿cierto? Y claro, también tiene que llegar puerta a puerta, y también ¿sabes? Exacto, y también con adolescentes del CONA, que es el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Que está prácticamente en todo el territorio del país. Entonces, también con el CONA estamos teniendo un mecanismo de difusión a través del Zoom. Con los centros de acogimiento residencial también vamos a hacer una capacitación a los chicos muy ágil, de 20 minutos máximo, media hora, porque tiene que ser ágil cuando trabaja con niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y de manera muy didáctica. Y buscarles entonces además un tema, ¿no? Una canción, algo que les jale, ¿verdad? Así es. Hemos creado videos, por ejemplo, siempre mecanismos interactivos, ¿no? Y lo otro fue el curso que elaboramos con Telefónica Movistar. La buena noticia que tengo para dar es que el Ministerio de Educación llamó a Movistar a Telefónica y para que el curso que han hecho, que se ha creado junto con CHS, pueda ser colgado de la plataforma Aprende en Casa. Entonces, estamos viendo todos los aspectos técnicos para que se cuelgue junto con la plataforma de tal manera que viene adosado a los programas de capacitación del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser una gran cosa porque va a masificar los contenidos de prevención de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea. Sobre todo eso. Sí,
sí, principalmente eso, ¿no? Entonces, digamos, estamos viendo de trabajar a todo nivel, inclusive con el Ministerio Público, también, digamos, viendo la forma de cómo trabajar con ellos, porque en el mes fue fines de noviembre o diciembre, no recuerdo ahorita, la FISTRAP, que es la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, recibió una ampliación de funciones para digamos, perseguir los delitos que están configurados como dentro de la explotación humana, ¿no? Todo lo que es el tema de trabajo forzoso, explotación sexual en turismo, explotación sexual de niñas, niños, adolescentes en línea, ¿no? Entonces, justo inició la cuarentena y estábamos ya en el hotel haciendo la capacitación, y llegó la orden de que no se podían sostener reuniones sociales, entonces el curso que se iba a hacer se convirtió en un curso en línea, ¿no? Entonces se grabaron las exposiciones con especialistas de cada uno de los temas, y todos esos contenidos han sido entregados para los fiscales que han sido también certificados, que han participado de esas capacitaciones con las evaluaciones y todo esto, ¿no? Un dato solamente para darte, que en el caso del curso que te mencionaba de Telefónica, ha tenido cerca de 10.000 ingresos y cerca de 2.900 niñas, adolescentes, varones y mujeres que han participado del curso y han hecho las pruebas y todo, ¿no? Entonces es un número interesante y creemos que eso da para muchas cosas, ¿no? Para adelante. Es que cada niño, es como lo del coronavirus, cada uno representa 3 o 4, ¿me entiendes? Entonces se va a ir difundiendo cada vez más y es lo más importante, ¿no? Que lleguemos realmente a la población más vulnerable. Es decir, que lleguemos a decirle a aquel niño que siente que el padre le pega a la madre le pega al niño, entonces él no tiene dónde ir, solamente esconderse, abrazar una almohadita o lo que tenga y llorar solito. Que si le digo a mi hermano me pega. O sea, a ese es al niño al que tenemos que llegar, ¿verdad? De verdad que hay niños olvidados en nuestro país, Javier. Hay niños olvidados, no hacemos nada por ellos. Yo creo que ustedes son los que realmente hacen bastante por esos niños, porque decimos que no, y son palabras. La gente piensa, ay, sí, es de pura demagogia, pero no. En nuestro país, yo te digo que he viajado un montón, en las comunidades campesinas, hay niños realmente olvidados, Javier. Hay que trabajar para ellos. No, yo te quería preguntar, ¿no te parece que ahora, por ejemplo, sería súper interesante, ya que están ustedes en conversaciones también con el Ministerio de Educación, lograr que aunque sea les den un minuto, tipo un flash informativo, tipo lo que sea, ahora que están trabajando todos los días en esta educación a distancia, bueno, educación en línea por medio del Zoom a todas estas comunidades donde van a llegar, que es que van a comprar no sé cuántos cientos de miles de tablets, ojalá que haya luz o haya lo que sea para que se carguen ahí. Cuéntame, ¿no habrá posibilidades de llegar a ellos? Bueno, mira, justo esa es una de las cosas que estamos preocupados, porque tenemos desde CHS una gran cantidad de material, ¿no? Hemos elaborado, por ejemplo, recientemente un material especializado para docentes, para que puedan hacer las capacitaciones sobre los temas de explotación sexual en línea, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, sobre grooming, sexting, extorsión y material de abuso, el material de abuso sexual de niños y niñas. Y lo vamos a digitalizar para colocarlo en la web. Pero de ahí también teníamos la preocupación en qué ocurre, lo señalado, ¿no? ¿Qué pasa con las poblaciones amazónicas, por ejemplo, ¿no? Con las etnias amazónicas, en donde probablemente no hay luz, o sea, donde no, mejor dicho, probablemente no hay luz, no hay internet, no hay nada, ¿no? Entonces hemos creado también instrumentos para trabajar con ellos, claro, pensando hacerlo presencialmente, también son rotafolios. Entonces hemos hecho un rotafolio muy bonito que está ya graficado, se está colgando en nuestra web, o sea, allí está para que quien lo quiera puede bajarlo, imprimirlo y sacarlo del tamaño, a colores, ¿no? Del tamaño que quiera,
y principalmente son imágenes, y aparte hay un texto que es lo que acompaña, de tal manera que un monitor pueda ir explicando eso, ¿no? Y eso está pensado para que llegue a esas poblaciones que no tienen luz, ¿no? Obviamente se requiere alguien que pueda tener la posibilidad de llegar hacia ellos, de llevar ese material. Entonces nosotros, CHS lo está poniendo a disposición en la página web de nuestra página web, que es www.chsalternativo.org, ¿no? Ahora lo pasamos en la página, esa es una cuestión. Y lo otro es el aplicativo Redes Seguras, que lo mostré en un programa tuyo. En ese entonces recién estábamos tímidamente entrando por el Google, por no me acuerdo cómo se llama, el site para los teléfonos Android. También está ahora y en el App Store, que es para los iPhones, de tal manera que todo tipo de celular lo puede bajar de manera gratuita y en base a eso protegerse frente a posibles intromisiones en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram o el YouTube, ¿no? Entonces, de esos 4 aplicativos uno puede protegerse. Y hasta lo hemos probado que en otros países, hace poco hablábamos de nuestros hijos, en Francia, mi hijo lo probó, que podía utilizarse, se puede bajar y funciona, ¿no? En Estados Unidos también se puede bajar y funciona. Está en español, pero ojalá que pronto lo podamos también convertir al inglés, ¿no? Pero es un aplicativo interesante que se tiene para poder protegerse, ¿no? Proteger sobre todo a los chicos, a los niños y niñas, ¿no? Que están ahora en casa, ¿no? Claro, de verdad que el Estado tiene que llegar, y la sociedad civil, organizaciones como ustedes, tenemos que llegar a los niños que necesitan el abrazo de la protección por parte del Estado y decirle, no estás solo, porque nosotros vemos en los niños muchas personas que no son especialistas en infancia, creen el niño, Dios mío, todavía estamos en la invisibilidad de la infancia, que creen que el niño ya crecerá, entonces ya se le va a pasar, ya crecerá, y no se están dando cuenta que todos los otros somos responsables del niño, porque ese niño es el que va a ejercer con responsabilidad la ciudadanía futura, nos va a gobernar o nos va a robar. ¿Me entiendes? Bueno, muchas veces se ha dado lo mismo en un solo sitio, pero te digo que eso es lo que tenemos que nosotros cambiar también, la visión del empresario, la visión de la ama de casa cualquiera, y no pensar solamente en sus hijos, sino en los hijos de la vecina, los hijos del otro. Le están pegando, no me meto, mentira, sí me meto, pues toco la puerta. ¿Quieres pegarle a tu mujer? ¿Tú quieres que te pegue tu marido? Bueno, tú ves lo que haces, pero dame el niño, me lo llevo. Porque ya la mujer tiene que aprender a defenderse sola. También es eso. Muchas veces decimos, sí, violencia contra la mujer. Es cierto que hay mucha violencia contra la mujer, pero no es menos cierto que la mujer tiene estrategias para defenderse. Estamos en el siglo XXI, una llamada telefónica y la defiende. Pero tenemos que proteger al niño, Javier. Yo te agradezco infinitamente que estés trabajando en esto, que hayas avanzado tanto en tan poco tiempo, porque nosotros hemos conversado en octubre, si mal no recuerdo. Ayer estaba viendo octubre, noviembre, y mira cuánto has avanzado y cuánto más tienes, ¿no? Y siempre hay expectativas para trabajar en favor de la infancia y en favor de ese tema en particular que es tan terrible y que ahora en este aislamiento social, en estas cuarentenas prolongadas, en realidad se están agravando aún más, ¿no? Yo quisiera invitarte, Javier, a que desarrollemos algo en común, algún tema, no sé, que sea anexo o convexo al tuyo, pero que podamos desarrollarlo en otro programa, ¿no te parece? Por supuesto, un poco, invitar a alguien que cuenta con esa apertura, o sea, CHS trabaja varios temas vinculados a esta problemática, ¿no? No, y con quien tú quieras, además, invitamos a otra persona además, y quizás entre los dos puedan podamos debatir este tema, cómo llegamos a los niños, qué hacer cuando una persona ha sufrido violencia, cómo la abrazas, digo con palabras, no, qué le dices, cómo evito, estas cosas son muy importantes también. ¿No te parece, tío Javier? Por supuesto, y digamos todo el alcance de cómo reconocer situaciones, ¿no es cierto?, de abuso o de explotación, porque no basta solamente lo que podamos escuchar, porque a veces ocurre, ahora que estamos en este confinamiento, ¿no? Se escuchan entre las paredes y más aún ahora
que las paredes son tan delgadas en las construcciones, ¿no? Se escucha muchas veces qué es lo que pasa con vecinos. Si hay una situación de violencia, aprovecho este espacio para decir a quien conozca un caso así, que escuche que están maltratando a un niño, niña o a una mujer, pueden realizar la denuncia llamando a la línea 5, a la 1810, hacer la denuncia para que pueda venir alguna autoridad que va a tomar cartas en el asunto y va a abrir y decir qué es lo que está pasando acá y proteger a la víctima sobre todo, ¿no? Pero principalmente la capacidad que tienen que tener las personas que están siendo victimizadas de poder denunciar esas cosas, estos hechos y no acallarlos, ¿no? Sí, ahora, como te decía, desde CHS contamos con un equipo profesional, humano y profesional muy afiatado en los temas y con mucha voluntad de servicio, que puede brindar también orientaciones en el ámbito psicológico y también en el jurídico para recomendar algunas personas. Entonces, quizás si alguien hace algunas preguntas, se pueden atender, ¿no? Y en temas que están referidos a la lucha contra la trata de personas y a todas las formas de explotación humana, ¿no? El trabajo forzoso, las situaciones de explotación en el turismo, que también es otro tema. También estamos trabajando y que es súper importante, sí. Y además de la explotación sexual en línea, que es otra de las modalidades, ¿no? Entonces, y en las situaciones de trata, vemos las situaciones de trata de personas, de víctimas adultas, ¿no? Principalmente son mujeres, hay algunos casos de hombres, pero muy pocos, pero también además de niñas, niños y adolescentes, víctimas de trata, que es una modalidad también que requiere una atención especializada, ¿no? Y allí podemos conversar de lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo el Estado. CHS también trabaja siempre un informe alternativo a lo que el Estado presenta sobre los avances en la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, y que es algo que siempre el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, por ejemplo, hace una evaluación a nivel mundial y da una clasificación en donde, digamos, a algunos países les da un rojo, un amarillo, un ámbar o un verde, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre es importante que estemos monitoreando, ¿no? Cómo están los avances en la implementación de las acciones en la lucha contra la trata de personas. Y eso es lo que hace CHS, ¿no? Cuéntanos un poquito, Javier, que tenemos todavía un poquito más de tiempo. ¿Cómo hace una mujer, así en tu experiencia, una madre de familia, cómo puede darse cuenta de que su niño o su niña viene sufriendo un tipo de ataque, sea sexual, no sé, o un ataque que conducirá a una trata mediante una página determinada o mediante una red social? ¿Cómo comienza a darse cuenta? ¿Qué características toma el niño por lo general? Yo no soy psicólogo, ¿no? Pero lo ideal hubiera sido que un psicólogo nos pudiera dar por eso, la próxima también los alcances, pero de alguna manera me ha tocado trabajar muchos años, tanto en sociedad civil como en el Estado, donde también he trabajado durante mucho tiempo en estos temas, y hay muchos indicadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo uno de los indicadores era la sudoración de los niños o niñas en las manos, o de repente se orinan en la cama, cuando ya, digamos, habían aprendido a controlar los esfínteres y de repente empiezan a orinarse en las camas, temor a no quedarse solos, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, decaimiento, digamos, no quieren ir a la escuela, no quieren jugar, se aíslan también. Hay también, bueno, ahí sí se necesita que un profesional pueda evaluar, pero me pareció una cosa muy interesante una vez en una demuna, lo vi esto en la demuna de Iquitos, me acuerdo, en Iquitos fue esto, les tienen los chicos una serie de juegos y de juguetes, ¿no? Entonces se veía cómo el niño interactuaba con los juguetes, ¿no? Entonces la manera como los manipulaba, esto para niñitos más pequeñitos, ¿no? Y que podían ser víctimas de abuso, ¿no? O de maltrato.
Entonces allí se determinaba cómo él iba interactuando y cómo jugaba, ¿no? Entonces veía que había reacciones diferentes. Un niño que tenía cariño, que estaba todo normal, de otro niño que más bien estaba siendo víctima de situaciones de maltrato o de abuso, ¿no? Sí, entonces esas eran, por ejemplo, algunas cosas, pero también ya hay también otros signos, ¿no? Por ejemplo, las cosas que dicen o que son repetitivas o digamos, fijaciones que hay que tienen el carácter sexual también cuando se hacen los dibujos, ¿no? En los dibujos que ellos realizan digamos, de las casas o eso, allí también es una manera como se puede detectar. Cuando están en escuela, muchas veces son los maestros que pueden tener estos indicadores más claros. Entonces, esa es la pena, digamos, que ahora no hay ese contacto, ¿no? Con los maestros, porque que pueden advertir a la madre de familia que algo está ocurriendo con su niño o niña, ¿no? O también lo reportan además a la escuela, para que la escuela tome también medidas y lo reporte al Ministerio de Educación. Entonces, todos estos mecanismos de protección ahora han desaparecido porque no están. O sea, los chicos están solos en las casas y no tienen con quién más poder dialogar y que pueda velar por ellos por estas situaciones irregulares o de vulneración de sus derechos que podrían estar dándose, ¿no? No, y además que ahí se están generando situaciones de súper estrés en casa en este momento, ¿no? Espacios reducidos, viven pocos, en fin, falta de dinero también, porque el que no cobra un sueldo, ¿qué hace? No les llega el bono, a ver si me explico, ¿no? O sea, claro. Y entonces eso te altera los nervios y bueno, y siempre los niños son realmente los que plagan, los que al final absorben toda la violencia o toda la agresividad y todo el estrés que hay en casa, ¿no? Yo creo que es momento como para calmarse, tranquilizarse y esperar un poco. Y mira, allí también hay una estrategia que se desarrolló con el Ministerio de la Mujer que se llamó Juguemos, ¿no? Entonces fue una estrategia muy bonita porque a través digamos, del juego que se detectaban estas situaciones, así como lo que te conté de esta de Muna, pero ya eran, digamos, no era como la de Muna en donde habían juguetitos de todo tipo que se habían conseguido agenciar de la de Muna con sus propios recursos, muchas veces con los recursos de los propios profesionales, ¿no? Pero a través de esta estrategia Juguemos se les proporcionaba a organizaciones de la comunidad que tenían que velar por todo un equipo de juego, ¿no? Entonces habían instrumentos musicales, helicópteros, carritos, aviones, muñecas, muñecos, títeres, una serie de cosas, y se implementaban esos espacios para que pudiera ser atendido por promotores. Entonces los promotores eran, digamos, psicólogos o estudiantes de psicología que hacían sus prácticas, ¿no? De psicología, de trabajo social, es un equipo combinado, un educador, una psicóloga, una trabajadora social y un abogado o abogada. Entonces, y allí, a través de esta estrategia, se detectaban situaciones de abuso o de explotación. Y entonces, si se veía y se determinaba que había una situación y se lograba comprobar, el abogado inmediatamente hacía el procedimiento que correspondía, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante interesante que se puso en práctica cuando hubo lo del fenómeno del niño costero, por ejemplo, ¿no? Fueron 99, creo que, albergues que se instalaron, y se instalaron en todos los albergues, en todo el país, una situación inversa, ¿no? Porque ahí realmente, ahí reunías gente, socializabas más, unos grupos humanos. Ahora los tenemos que distanciar un poco, ¿no? Y volver al vínculo con, en realidad, un niño con un padre completamente desconocido, pues, ¿no? Que llega a la casa, a veces llegan de vez en cuando. Hay familias que se están separando, por ejemplo, y se han visto obligadas a vivir juntos, y esto está generando también en muchos hogares violencia, estrés, en fin. Y como exacto. esto del juego, qué interesante, ¿no? El juego es bien importante, ¿no? Claro, yo hace poco, bueno, esta es una cosa más personal, pero me pareció excelente, seguramente no voy a decir el nombre, pero este amigo que es abogado, que también trabaja
en los temas de derechos del niño y está muy empapado en los temas. Ah, qué bueno. Yo le comentaba, ¿no? Él tiene hijos de distintas edades, ¿no? Desde universitaria hasta uno más pequeño. Entonces me decía que tenían horarios fijos en la casa que todos desarrollaban, ¿no? Él, su esposa tenían teletrabajo, los chicos, las clases con la universidad, con un colegio, etcétera, pero tenían una mesa de ping-pong, entonces jugaban toda la familia, papá, mamá, el ping-pong, y después hora de baile, y salían a bailar, él, su esposa, los chicos, los 3 chicos, ¿no? Entonces me pareció genial, ¿no? Entonces, bueno, a la vez que hacía ejercicios dentro de casa, entonces también desde CHS hemos hecho eso, ¿no? Hemos preparado material dando recomendaciones de qué hacer dentro de estos momentos de confinamiento, ¿no? Y es precisamente esto que he contado de esa experiencia, es eso, ¿no? Cómo organizar dentro de la casa responsabilidades, tareas, pero también espacios de recreación colectiva, familiar. Cada quien dando, ¿no? También el espacio de individualidad de cada uno, ¿no? Es importante que haya un respeto a también el espacio individual que cada quien requiere, ¿no? Entonces, digamos, eso es una de las cosas que hemos estado difundiendo a través del Facebook, de aplicativos, del Twitter, en fin, en grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? También esa ha sido parte de esta campaña que hemos desarrollado en tiempos del COVID-19. ¿Cuántas cosas estamos haciendo en tiempos del COVID-19, ¿no? ¿Cuándo acabará realmente esto? Y volveremos pero a es un momento que seamos muy creativos, creativos. No, y además que ya cambió, ya ha cambiado el mundo. Ahora vamos a encontrarnos frente a una sociedad que nosotros mismos vamos a crear. Y de cómo creamos ya el futuro. Yo creo que este es un respiro, ¿no? Tenemos que crear una nueva sociedad. Y bueno, gracias, Javier, una vez más, gracias por estar con nosotros. Tú sabes que esta es tu casa, hasta de mi casa. Miraflores TV Digital está en todas partes y puedes hacer escala cuando quieras. Yo te invito a que la próxima semana, que todavía estamos en este encierro, preparemos algo bonito para que las familias puedan unirse un poquito más. Así es. Muchas gracias, Javier. Y a ustedes, cuenta con nosotros. Sí, y a ustedes, gracias, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Yo los espero en la próxima. Un abrazo a todos.